igual que, bueno, los oyentes que en este momento están escuchando y la pregunta es qué hacer con los niños, cómo tratarlos, cómo manejarlos. Es una situación con el paso de las semanas, digamos, que se han ido limando en algunos lugares, pero bueno, hay algunos que todavía no saben cómo hacer pasar el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a impartir un poco de calma entonces para todos los senos familiares. En primera instancia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es una situación para la cual no estábamos preparados, no nos pudimos organizar, decir, bueno, si viene la pandemia o si estamos en cuarentena nos vamos a organizar así o de esta manera. Fue imprevisto, por lo tanto es una irrupción para nuestras vidas cotidianas. Entonces, como todo proceso, debemos tomarnos el tiempo para poder adaptarnos. Lo que sucede es que ante este acontecimiento imprevisto hubieron un montón de factores que empezaron a ser estresantes para nosotros los adultos. La economía, el supermercado, que no estamos abastecidos, que no sabemos si vamos a cobrar el sueldo, esto altera nuestro sueño, esto altera nuestra paciencia. Entonces, ¿qué sucede con quienes viven con nosotros? Nuestros niños, nuestros adolescentes, absorben nuestros estados de ánimo. Entonces, si tenemos niños pequeños, por ejemplo, que ellos todavía, de acuerdo a la edad, no cuentan con herramientas para expresar tan fácilmente su estado emocional, entonces, ¿qué hacen? Absorben papás frustrados, enojados, preocupados, y ellos lo van a traducir esas emociones en su conducta. Por eso muchas veces decimos, se porta mal, no me hace caso. Bueno, hay que ver también cuál es el concepto de estos papás en se porta mal, no quiero hacer la tarea, me hace renegar. Entonces, empezar a comprender lo conductual de nuestros niños, ver cuándo es que este niño empieza a hacer berrinches, cuándo es que tiene este llanto prolongado, por ejemplo, empezar a observar las causas para poder empezar a intervenir y cambiar qué es lo que lo está originando, ¿sí? Sí. No sé si me escuchan bien, Jorge. No, sí, atentamente. Me estoy metiendo justamente en los consejos que usted nos va a llevar, pero es importante saber la causa, ¿no?, de los niños. Y sí. Exacto. Una vez que conocemos la causa, nosotros como adultos podemos evitar que ingrese ese factor a nuestra cotidianidad y modificar la conducta de nuestro niño. Por ejemplo, yo noto que cuando le llega determinada cantidad de tarea, mi niño se ofusca, empieza a hacer berrinche, se enoja, tira los útiles escolares y no termina haciendo la tarea. ¿Y yo qué hago como mamá? Lo reto. Entonces, siempre se repite el mismo circuito y la conducta no cambia, porque yo le presento toda la tarea que tiene que hacer, él vuelve a hacer el berrinche y yo lo vuelvo a retar. Entonces, si yo me doy cuenta que él se frustra cuando yo le doy toda la tarea, lo que puedo hacer la próxima vez es fragmentarla o organizar diferentes horarios para el momento de hacer la tarea. En vez de hacerlo todo junto durante 3 horas, organizar en casa, junto a otros familiares, que lo hagan 3 veces, con un descanso de por medio. El descanso es súper importante para que su cerebro también pueda rendir de una manera óptima. ¿Por qué digo también ponernos de acuerdo con los otros familiares? Porque es importante que para un niño o un adolescente, el momento de hacer su tarea, ellos puedan tener una concentración óptima. Entonces, que el entorno no tenga tanto estímulo visual, tantos sonidos, que no haya tanta distracción. En lo posible, obviamente, cada familia es particular, pero en lo posible si puede haber un área específica donde los niños puedan hacer la tarea. Quitar todo lo que sean artefactos tecnológicos porque es de fácil distracción. Y además, mi postura como profesional en cuanto a la tecnología, tengamos en cuenta que muchas veces se entiende que los padres lo utilicen como recurso de distracción al momento de cocinar porque es peligroso si ellos se acercan a la cocina, o cuando uno realmente está cansado y le da 5 minutos el celular para tomarse ese cafecito que estuvo esperando todo el día. Pero también tengamos en cuenta que el uso prolongado de la tecnología para los niños es simplemente una pantalla. Los niños no interaccionan ahí. Entonces, lo único que dan son respuestas automáticas y eso no los ayuda a ellos a aprender a cómo interaccionar socialmente con el otro o desarrollar, por ejemplo, un lenguaje. Por lo tanto, lo único que hacen es mirar, tienen un momento de distracción, miran y dan respuestas automáticas, nada más.
La tecnología no le aporta mucho más que eso, salvo algunos contenidos que son pedagógicos, que son, digamos, de aprendizaje para los niños, pero digamos que son los menos. Ellos están mirando en YouTube los videos, música, miran pocos contenidos, en la mayoría de los casos miran pocos contenidos con digamos, aprendizaje, ¿sí? Entonces, fragmentar la tarea es muy interesante, buscar el lugar acorde, digamos, si nosotros empezamos a organizarnos mediante rutinas con horarios, los niños se van a resistir menos. Porque ya saben que a esta hora le toca la tarea, ya saben que a esta hora meriendan, ya saben que a esta hora llegó la hora del sueño. Uno tiene que inducirlos también, porque en este momento de pandemia se han trastocado todos nuestros hábitos, todas nuestras rutinas. Y si nosotros nos seguimos manejando en una desorganización rutinaria, después va a ser muy difícil que los niños se vuelvan a adaptar a volver al colegio. Si se levantan muy tarde todos los días y van al colegio a la mañana, después cuando vuelvan va a ser bastante difícil. Entonces tratar, no digo de levantarlos a rajatabla todos a las 5 de la mañana, pero tratar de que se levanten un poquito más temprano, que puedan diferenciar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y no que se levanten y hagan como un desayuno merienda, o un desayuno almuerzo, perdón, o todo junto, sino que puedan diferenciar los horarios, sobre todo los niños más pequeños. La hora del sueño, que uno pueda seguir cierta rutina. Por ejemplo, se baña, se le pone el pijama, se lo acuesta en su cama, se le lee un cuento o se le canta una canción y se le explica, bueno, ya hoy termina el día, vamos a descansar. Entonces que él sepa que cada vez que va al baño ya se aproxima el momento de sueño y que se vaya preparando también psicológicamente para eso. Lo mismo para hacer la tarea, lo mismo para tener su momento de ocio. Bueno, terminé la tarea, entonces yo ya sé que voy a poder jugar. Entonces, esto habla de una organización psíquica también para los niños. Bien, licenciada, y en cuanto a los niños, perfecto. Y en cuanto a los adolescentes, cuando ya han creado el hábito de, por así decirlo, entre comillas, malas costumbres, porque quizás el adolescente muchas veces en la casa cambió los horarios, hasta las 2 o 3 de la mañana están en redes sociales, y a veces los padres es medio complicado poder poner un límite. ¿Cómo hay que hacer en este sentido? Sí, en realidad poner el límite para los adolescentes también es súper necesario. Existe lo que se llama también el control parental en los celulares y en la tecnología. Hay una aplicación que la pueden bajar también, donde uno como adulto puede poner un horario para que ese celular esté prendido y a cierto horario se apaga. Pero conversarlo con ellos más que, digamos, imponerse. Conversar o brindarle otro tipo de propuestas, leer un libro, acostarnos más temprano y levantarnos más temprano porque mañana a la mañana podemos hacer esta actividad. Buscar opciones motivadoras, ¿no? Quizás el adolescente también se refugia mucho en la tecnología porque no encuentra mucho que hacer en la cotidianidad, está cerrado. Propiciarles lugares de diálogo o proponerle un tema. Bueno, mañana podemos hablar de tal cosa, usar la tecnología para buscar sobre esa temática y después lo debatimos. ¿Qué te parece? Buscar, digamos, otras herramientas, ser innovador en cuanto a nuestros recursos. Utilicemos la tecnología para por ahí encontrar esa conexión familiar que muchas veces por nuestras rutinas no podemos. Aprovechemos ahora, tenemos tiempo, los que están resguardados en su domicilio sin tener que ir a trabajar, utilicen ese tiempo para una reunión familiar, hagan juegos de mesa, jueguen y el que pierde tiene que hacer la tarea doméstica, busquen otros recursos, porque si no en definitiva terminamos en confinamiento y cada uno aislado en un diferente lugar de la casa, haciendo una actividad totalmente distinta, cuando en algún momento podamos compartir la merienda, podemos compartir un diálogo, podemos compartir una película, elijamos entre todos. Entonces el adolescente también deja de estar encerrado en su tecnología y vuelve a compartir con nosotros en familia. Bien, 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 es importante esto, ¿no? Esto me lleva a pensar que el ejemplo justamente está en casa, ¿no? Que de ahí tiene que nacer todo. Digo porque hay padres que a lo mejor le pueden inculcar esto con el ejemplo a sus hijos. Y hay padres como que también, a lo mejor llegan a la casa y se ponen con el teléfono y empiezan, no, porque y ingresan a las redes sociales y le están dando un ejemplo clarito a los hijos de lo que no hay que hacer como sí, real. Exacto, no uses tanto el celular y se lo digo con el celular en la mano. Por eso.
Sí, eso genera contradicciones. Y no solo generan contradicciones entre nosotros, digamos, nosotros como rol paterno o materno, sino también a ellos les enseña a tener conductas contrariadas, decir sí, después hacer lo contrario. Entonces es importante que nosotros también demos el ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí. Jorge, otra cuestión que me parece importante que me gustaría poder darle como recurso a los papás, a las mamás o a los cuidadores, es en este tiempo de pandemia tener precaución en cuanto a las noticias que uno ve en casa. Esto de estar constantemente con el tele prendido, el noticiero, ver cuántos fallecidos hay, cuántos infectados. Si bien tenemos que estar al tanto para poder tomar las medidas necesarias para prevenir la infección y demás, tengamos en cuenta que los niños presienten cuando el alrededor de ellos se muestra inquieto. Entonces, hay cierta información que si son niños pequeños no pueden procesarla. Y esto puede llevar a desarrollarlos ansiedad, miedo, incertidumbre. Por lo tanto, si vamos a ver el noticiero, tratar de que los niños no estén en ese ambiente. O en el caso de que ellos tengan alguna incertidumbre por algo que escucharon, tranquilizarlos, tomarse el tiempo para poder responder sus inquietudes, escuchar qué es lo que a ellos les preocupa y no contarles lo que yo les quiero contar, ¿no? Sino escuchar cuál es la inquietud y el miedo de ellos y tratar de transmitirle tranquilidad, seguridad, que ellos no perciban que estar en casa es que estamos encerrados, no, estamos resguardados. Nos estamos cuidando, no estamos encerrados, nos estamos cuidando, estamos protegiendo al otro. Entonces, hay que dedicarle tiempo a resolver las inquietudes de los niños, hay que explicarles de manera clara, concisa, y los papás pueden buscar herramientas, por ejemplo, tecnológicas, videos, hay cuentos que explican sobre el virus del coronavirus, para que ellos puedan estar tranquilos y bajar la ansiedad que les puede generar el entorno, la incertidumbre, ver a unos papás preocupados, a los abuelos no los ve hace tiempo, a los tíos tampoco, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Entonces, para evitar este tipo de ansiedad o niveles altos de ansiedad, tengamos cuidado con las noticias, ¿sí? Y que ellos no estén también presentes en conversaciones fatídicas que podamos tener los adultos. No vamos a llegar a fin de mes, no vamos a tener plata para comer, se van a morir todos, van a estar internados todos, porque a veces es difícil quitarle el dramatismo a los comentarios y ellos toman la literalidad de la palabra. No pueden decir, él está exagerando, o él lo dijo en chiste. Lo toman con literalidad y sus emociones responden a eso también. Claro. Licenciada, por último, hay adultos que nos toca así en el diario de hablar, que dicen, no, anoche no puedo dormir, esto me tiene mal. Hay mucha gente que está sufriendo insomnio por la cuarentena. Sí, sí. Y lo sufren más de lo que creemos. El encierro, el confinamiento genera mucha sintomatología. Por eso yo lo que les sugiero es a quienes detecten que no pueden dormir o que tienen algún síntoma exacerbado, es decir, muy alto, que lo puedan percibir como que algo les está afectando emocionalmente, hay teléfonos donde ellos se pueden comunicar. Por ejemplo, en la Municipalidad de Jesús María tienen un teléfono que figura en la página donde pueden llamar y se pueden contactar con un psicólogo profesional. Lo mismo en Colonia Carolla, también están los números de emergencia psicológica. No se queden con esa sensación. Hay, digamos, herramientas que se le pueden brindar para las personas que no pueden comer o que están comiendo de más o que no pueden dormir o que están de mal humor o que tienen miedo, ¿sí? O que están muy preocupados. Todos esos síntomas están relacionados a lo que despierta esta pandemia del coronavirus, ¿sí? Perfecto. Bueno, licenciada, agradecido por estos minutos para con nosotros y por supuesto llevarle este mensaje para todos los papis que escuchan la radio. Muchas gracias por este contacto. No, a ustedes, Jorge, que tengan un buen día.